¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes y feliz sábado para todos nuestros amigos que nuevamente se reúnen en diferentes lugares para escuchar una transmisión más de nuestro programa, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Esperamos en Dios que las pláticas que aquí se dan redunden en beneficio para todos los que escuchan y para la iglesia en general, porque recordemos que este programa tiene como objetivo instruirnos en esos temas tan profundos de la relación entre la ciencia, la religión, el diseño inteligente y otros aspectos de la ciencia que nos conectan con nuestro Dios. Así que bienvenidos nuevamente y les invito a que estén alertas, dispuestos a aprender, a hacer preguntas, a comentar, porque este programa es de ustedes, este programa es para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Bienvenidos, y es un privilegio esta tarde tener de nosotros como invitado al doctor Roberto Biaggi. El doctor Roberto Biaggi es uno de los más connotados paleontólogos en nuestra iglesia. Él es argentino, tiene un doctorado en paleontología por la Universidad de Loma Linda, en Loma Linda University, y él siempre está dispuesto a compartir sus conocimientos. Hemos tenido la oportunidad de andar juntos en el campo, en diversas partes, y pues es un hombre muy versado en varias áreas de la ciencia y particularmente en la paleontología. Así que, doctor Roberto Biaggi, de todo corazón, es un gusto tenerte con nosotros y estamos seguros que Dios te va a usar para llevarnos a Él a través de la ciencia. Es tu tiempo. Muchas gracias, Luciano. Y como siempre, mis amigos, un placer enorme estar con toda la audiencia que nos está mirando desde Montemorelos, desde México y desde tantas otras partes. Y como el programa lo dice, Nuestros Orígenes, Revelaciones, vamos a hablar un poquito de los orígenes. Y algunos, porque se acuerdan que uno de los argumentos importantes que se plantean en contra de nuestra versión de los orígenes es que no hay tantas evidencias y esto y el otro, y bueno, queremos hablar un poquito de esa historia que incluye nuestros orígenes y de todas las especies, tal como la vemos en los fósiles, en los restos que se encuentran en la corteza de la Tierra. Y queremos ver qué es lo que los fósiles nos muestran acerca de cómo esos organismos se habrían podido originar y qué les pasó después en la historia de la Tierra. Así que si podemos empezar con nuestro PowerPoint o nuestra presentación, vamos a entrar de lleno en nuestro tema. Y ustedes saben muy bien que a mí siempre me gusta empezar con, podemos avanzar a la siguiente, empezar con nuestras bases fundamentales, ¿no es cierto?, el registro bíblico. Y un aspecto importante que queremos destacar en esta primera parte es que hubo un evento que se describe en la Biblia como un evento
universal que fue responsable de la destrucción de los seres vivos y de la tierra, y a su vez fue un evento con procesos que permitieron el sepultamiento y conservación de los restos de organismos que se habían muerto, y ahora los encontramos como fósiles. Y esa conservación, vamos a hablar un poquito después, es la que nos permite reconocer qué tipos de organismos existían en una época, y además nos permiten ver algunas características muy, muy interesantes, no solo de los organismos, sino también de este proceso que los destruyó y los conservó. Y eso es lo que queremos hablar un poquito primero. ¿Qué es lo que pasó con la vida que existía antes de estos eventos catastróficos? Por supuesto que en la Biblia dice que subieron las aguas, ¿se acuerdan? Es la historia del diluvio. Y después que terminó todo, resulta que hay unos versículos muy lindos que dicen: he colocado mi arco iris en las nubes, y nosotros los conocemos muy bien, ¿no? A veces hay esas tormentas que nos permiten ver un hermoso arco iris en el cielo. Me acordaré, dice Dios, del pacto que he establecido con ustedes, con todos los seres vivientes. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Así que acá se da por sentado de que esa historia que aparece en Génesis, en los primeros capítulos, es real. Que hubo un diluvio que destruyó la tierra, destruyó los seres vivos, y ahora nos dice Dios que hay un pacto que nos muestra que ya ese tipo de destrucción no existirá más. Ahora, lo interesante es, bueno, ¿y cómo sabemos que realmente, mirando la corteza terrestre, los estratos, los fósiles, hubo una catástrofe tan grande? Si pasamos a la siguiente, resulta que la inspiración también nos da algunos detalles. Fueron rotas las fuentes del gran abismo, abiertas las cataratas de los cielos, el agua se veía caer de las nubes en enormes cataratas, los ríos se salieron de sus cauces, muchos torrentes de agua con mucha fuerza y arrojaban rocas, etcétera, etcétera. O sea que el evento fue bastante catastrófico. Y después la siguiente cita nos dice que hubieron una cantidad de conmociones, cambios notables, y en la nueva formación de la corteza terrestre se conservaron muchas pruebas de la vida preexistente. Estas cosas, dice Elena White, al ser descubiertas, son otros tantos testigos mudos, qué interesante, ¿no?, de la veracidad de la palabra de Dios. Los fósiles y otras cosas nos muestran algunas evidencias interesantes e importantes. Bueno, veamos de qué se trata. Y seguimos con la siguiente. Resulta que ahora sabemos, y los científicos han reconocido, de que hubieron una cantidad de extinciones, porque lo ven en la cantidad de distintas especies que están enterradas en los estratos de la corteza terrestre. Yo agregué catástrofe global, porque esa es la catástrofe global que queremos analizar y ver si hay evidencias para ella. Pero cuando miramos estos estratos con fósiles, vemos los fósiles generalmente, casi en su mayoría, tienen que enterrarse con sedimentos transportados por agua. Y resulta que cuando miramos el registro en los distintos continentes, hay abundancia de rocas sedimentarias que fueron depositadas con agua, muchos marinos y otros de agua dulce, de ríos, de lagos, y en esos estratos hay muchos restos fósiles. No solo fósiles de cuerpos, sino también de actividad, como pisadas, ¿no es cierto?, etcétera. Y la otra cosa interesante es que muchas veces esas capas con fósiles
no revelan todos los detalles de un ecosistema, entonces uno podría pensar a lo mejor los sistemas no están del todo completos, sería que estaban estresados, como algunos han comentado que puede pasar. Después, por otro lado, tenemos capas con mucho material orgánico, tanto vegetal, por ejemplo, todo el carbón, como de bacterias, como los otros recursos fósiles que tenemos, como el aceite, el petróleo, etcétera, etcétera. Y además vemos lo que solemos llamar eventos de mortalidad en masa. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso y van a ver algunas imágenes. Y lo que los científicos han llamado extinciones masivas alrededor del mundo. Si pasamos a la siguiente, ahí vamos a ver lo que los científicos han ido describiendo a través de los años como 5 grandes eventos de extinción. Los 5 grandes o las 5 grandes extinciones, ahora se reconoce que desde hace un par de años atrás, que en realidad son 6 las extinciones muy grandes, e incluso ahora hay algunos proponiendo que en realidad hay una 7ª que viene en camino, en el presente, pero ya les voy a mostrar. La siguiente tablita, si pasamos, nos muestra la columna geológica y ustedes ven allí la columna geológica completa con todas las capas, los estratos que tienen esos nombres que ustedes ya conocen, y ustedes ven que en esta parte del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, que se llama el Fanerozoico, donde se encuentran la mayoría de los distintos tipos de organismos conservados como fósiles, existen estos momentos, podríamos decir así, en la deposición de la columna, donde encontramos todos estos eventos de extinción. ¿Y cómo sabemos? Porque ahí uno puede contabilizar cuántas especies habían, qué les pasó, cuántas están conservadas como fósiles, cuántas sobrevivieron, y por eso se puede identificar estas distintas extinciones que están allí desde abajo para arriba, y los numeritos que ustedes ven a la derecha son la severidad. Así que ustedes ven que al final del Paleozoico existen unos estratos que se denominan el Pérmico, y al final ocurre la más severa de todas las extinciones. Y después, más arriba, al final del Mesozoico, está la famosa extinción del Cretácico terciario, que se llamaba antes, pero ahora se llama Paleógeno, Cretácico Paleógeno, que es la famosa extinción que incluye la extinción de los dinosaurios, y que muchos de ustedes han visto en películas y en libros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Así que vamos a pasar rápidamente y les voy a mostrar algunos detalles. Esta es la de más abajo. Empezamos en orden de abajo hacia arriba, y ustedes en paréntesis ahí arriba van a ver la severidad. Esta es la número 2. En realidad son 2 eventos, y esa cifra de años en millones de años es simplemente para que sepamos exactamente en la cronología estándar en qué lugar estamos, que es en realidad el límite entre el ordovícico y el silúrico. Y acá miren todas las familias enteras que desaparecieron. Si 27 familias de organismos marinos, entonces quiere decir que todos los géneros, las especies de esa familia murieron. En total, el número de géneros es 57%, y las especies son hasta un 70% de las especies que había en ese momento se extinguieron. ¿Y cómo sabemos? Bueno, porque después podemos ver un poquito más arriba las que sobrevivieron, ¿no es cierto? Pero fíjense qué interesante, una extinción global, porque estas extinciones se ven en todas partes del mundo. 85% de las especies marinas en total
se extinguieron en este momento, podríamos decir, en este lugar de la columna geológica. Y las causas, como vamos a ver, antes se solía debatir mucho sobre que una causa fuera la importante o otra, pero ahora ya se sabe por todos los estudios que se han hecho que probablemente en casi todas las extinciones hubieron varias causas, y en este caso son fluctuaciones en el nivel del mar que produjeron cambios en el clima, glaciación. Eso es muy controversial y lo pongo con signo de pregunta. Pero otra causa importante que vamos a ver repetidas veces es la acción de los volcanes, erupciones volcánicas, y también se cree que hubieron flujos de rayos gamma y envenenamiento metálico en el agua. Y entonces, como ustedes ven algunos de esos, fíjense, a la izquierda hay un braquiópodo y en el centro una mortalidad en masa de braquiópodos, y después hay unos graptolitos que son otros invertebrados. Así que los corales, los briozoos, equinodermos, bivalvos, trilobites, braquiópodos, etcétera, una cantidad enorme de distintos grupos se vieron afectados. En la siguiente extinción masiva, ese es al final del Devónico, un poquito más arriba. Esta no fue tan grave, en realidad es la menos severa de las 6 extinciones, y entonces, ¿por qué? Porque no murieron tantas, Santa Familia, pero fíjense, 70% de especies, casi también, un alto número, pero eran muchas especies dentro de pocas familias, relativamente, ¿no es cierto? Pero miren, una gran mortandad también. Acá se cree que hubo varios pulsos de extinción, como 7 distintos pulsos, una extinción mayor, y tienen distintos nombres, y una segunda, al final del Devónico. Y también acá la causa son impactos de asteroides, efectos especiales en las plantas, el suelo, fondos marinos sin oxígeno, y también glaciación, pero cuestionada, y erupciones volcánicas que produjeron muchos estratos con basaltos, como las grandes provincias ígneas del mundo, como esta de Siberia. Y yo después les voy a mostrar un mapa con esas, lo que se llaman LIPS, que son grandes provincias ígneas, miles de kilómetros cuadrados y capas a veces muy gruesas de basaltos que resultaron de la lava saliendo de los volcanes, ¿no? Y el efecto que eso habría tenido en la superficie terrestre. Y así que eso también afectó a muchos invertebrados, como los trilobites, otra vez, los braquiópodos, graptolites, grupos de los arrecifes que desaparecieron por completo. La tercera es la que sigue, que es un poquito más arriba. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí van a ver que nos vamos acercando al final del Paleozoico, y antes se consideraba una sola al final, pero después se descubrió que un poco más abajo, muy poquito más abajo, hay otro pulso, podríamos decir, de extinción, porque hay capas con muchos restos y especies, y esto se publicó en el 2019 como la 6ª extinción masiva. Y bueno, acá murieron también una gran cantidad. Esta es la tercera en severidad, casi 50% de géneros marinos, y la causa también, volcanismo impresionante, porque en China hay un lugar, y ustedes ven una foto ahí de estas montañas, fíjense qué tremendo el grosor de todas estas capas. Meishan se llama el lugar, y ahí eso produjo aumento de ciertos materiales tóxicos en el océano, falta de oxígeno, acidificación, y algunos gases que produjeron un efecto de invernadero que resultó en un calentamiento global. Y acá también, como son todos mucho efecto en el mundo marino, también esponjas, microbialitos, que son como una especie de arrecife de otro tipo de cianobacterias, no de corales, y esponjas y corales
miren, la productividad de los arrecifes bajó 90%. Así que otros microorganismos como los foraminíferos y los fusulínidos gravemente afectados también. Y los bivalvos, los amonites, que son, ¿se acuerdan? Esos moluscos con una caparazón espiralada. Así que, y además vertebrados, extinciones en muchas especies de reptiles y a su vez en la parte continental terrestre, un gran efecto sobre muchos organismos terrestres, incluyendo las plantas. Y entonces ahora llegamos a la extinción más tremenda que se registra en la columna geológica, que es la del fin del Paleozoico, lo que llamamos el Pérmico. Esta es la número 1, que se llama la gran mortandad, porque acá, miren, 96% de especies de las que habían sobrevivido ahora se extinguen en este momento y tenemos los fósiles para demostrarlo, más del 50% de la familia, un gran número de géneros y muchas de las especies, y además 70% en el mundo terrestre. Así que esto fue una extinción tremenda también. Y acá ahora empieza a intervenir un efecto especial, que vamos a hablar un poquito más también, que son los impactos de asteroides. A su vez, grandes coladas de lava que taparon grandes extensiones que ahora se llaman las trampas de Siberia, miles de kilómetros cuadrados, y todo eso entre los impactos y el material que salta del impacto hacia la atmósfera y los gases de las erupciones volcánicas en la atmósfera y en el agua y en la superficie terrestre, un tremendo efecto sobre el clima. Así que ahora se ven afectados casi la mayoría de los organismos que estaban vivos sobre el mundo, y bueno, incluyen estos grupos que ustedes pueden ver ahí, 2/3 de las familias de anfibios y algunos reptiles como los saurópsidos y algunos protomamíferos, los que se llaman así desde el punto de vista evolutivo, ¿no es cierto? Pero estos organismos se extinguieron, y todos los reptiles anápsidos, otro grupo, y por supuesto muchos peces, invertebrados acuáticos, etc. Más arriba, este es el número 5 en severidad, en el Mesozoico, ahora entre el Triásico y el Jurásico, también hubo un evento donde murieron casi 70% de las especies terrestres, 55% de las marinas, y acá otra vez, grandes eventos volcánicos, pero esto ocurre en el fondo del Océano Atlántico, en estas grandes provincias ígneas, o sea, el magma de los podríamos decir, volcanes subacuáticos, también impactos que produjeron muchos cambios climáticos, nivel del mar, falta de oxígeno, y acá también se extinguen una cantidad de reptiles, no dinosaurios, también otros terápsidos, esos protomamíferos, podríamos decir, organismos parecidos a los mamíferos, y anfibios, y como 60% de los conjuntos de polen mono y bisacados. Eso quiere decir que las plantas eran un tipo de coníferas y también de otros tipos de plantas que producían este polen monosacado, una marca en el centro, una dehiscencia, una ranura en el centro por donde salía el tubo polínico. Así que también una gran extinción, aunque no está rankeada tan alto, pero igual la destrucción de especies siempre fue muy alta. Y entonces más arriba, ahora vamos a la extinción que ustedes todos conocen, que es el Cretácico Paleógeno. Y acá es muy interesante porque en muchas partes del mundo donde se registra estas capas de fin del Cretácico, hay una cosita muy interesante, que es una capita de arcilla con
metal muy, muy raro, un elemento químico llamado iridio, que es común en los asteroides. Y esto está atado, el Cretácico, la extinción de final del Cretácico, con ese famoso impacto de Chicxulub en la península de Yucatán, que se cree que el asteroide era de por lo menos 10, 15 kilómetros de diámetro, que produjo un cráter de como 150 kilómetros de diámetro, y ya les voy a mostrar un poquito más de eso, pero ¿qué efectos pudo tener eso? Encima, cuando está acompañado de un gran vulcanismo severo que se puede ver en estas trampas de basaltos en la India, que se llaman Deccan Traps. Imagínense el efecto que habría tenido todo eso en el clima y en el cambio del nivel del mar. Así que acá, ¿se acuerdan? Acá desaparecen los últimos dinosaurios que estaban vivos, y en el mar los amonites, plesiosaurios, mosasaurios, otros dinosaurios, acá no aviares, porque vieron algunos que creen que los dinosaurios después dieron origen a las aves, etcétera, pero la mayoría de los dinosaurios que todavía estaban vivos desaparecieron. Y después los famosos reptiles voladores que se llaman pterosaurios. Y bueno, muchas especies acuáticas de tiburones y peces, etcétera. Y ustedes ven ahí algunas fotitos. En el centro está esa famosa capa que tiene iridio, que es tan distintiva de esta extinción justo al final del Cretácico, ¿no? Así que miren qué interesante. Si pasamos a la siguiente, y acá les voy a mostrar, y la que sigue, ahí va a aparecer la imagen del mapa, y ahí está México, está el Golfo de México, y ustedes ven en la península de Yucatán ese recuadro chiquitito ahí, mitad en el mar, mitad en la península, y ahí esa foto que ustedes ven ahí es de un análisis sísmico de las capas debajo de la superficie, porque no se ve demasiado bien en la superficie, pero los estratos abajo de la superficie sí se ven que están formando un cráter esférico con unos anillos muy interesantes, y ahí ustedes ven otra imagen de estas que hacen en las exploraciones sísmicas para ver cómo se han deformado las capas debajo de la superficie. Y si vamos a la que sigue, ahí están los anillos, que esto, fíjense, esto se publicó más recientemente, y fíjense qué interesante, se ha podido entender mejor cómo cuando el asteroide pega sobre los estratos más rígidos, ¿no es cierto?, de las capas de rocas que están en la corteza terrestre, la fuerza es tan grande que los dobla hacia abajo, produce el cráter, pero después esa presión como que se afloja y entonces hay un rebote, y esos anillos que ustedes ven ahí son el rebote de las capas que se habían hundido y ahora suben otra vez hacia la superficie y forman estos anillos, realmente impresionante. Y si vamos a la siguiente, ahora van a ver ustedes ahí, esto es de... hace unos años atrás, donde un medio latino contaba de cómo habían sido las investigaciones y lo que habían descubierto, y ahora se confirmó el ángulo del impacto, y ustedes ven ahí algunos de los efectos que tuvo. Y en la siguiente vamos a ver un artículo más reciente, y acá se ve un estudio que se publicó en el 2019, donde hicieron perforaciones justo donde estaban esos anillos y debajo de la superficie, y ahí ustedes ven esa columnita que se ha numerado con la B, es lo que se ve con el microscopio en los estratos debajo de la superficie, y eso que ustedes ven en B viene de esa rayita blanca que ven hacia la izquierda en el otro diagrama grande. La parte roja es donde están esas capas. Fíjense que están como a 750 metros de profundidad, esa parte roja,
y ahí ustedes ven todos esos estratos y los granos individuales de los sedimentos han sido totalmente partidos por el impacto, se dice choqueados, y el cuarzo, que es bastante duro, es como partículas de vidrio prácticamente, podríamos decir, están partidos y aplastados, choqueados. Entonces ahora están eso se puede ver en los cortes finos y además una cantidad de otros efectos en las capas por la fuerza del impacto, ¿no es cierto? Pero la siguiente imagen que van a ver es mucho más interesante porque nos muestra una reconstrucción de lo que debe haber pasado. Arriba está el mar y en el fondo del mar está los sedimentos, esa capita finita amarilla en A, y abajo está la corteza en rosado, antes del impacto. Y cuando ustedes ven el impacto ahí en B, eso es al momento del impacto. Perdón, si volvemos, ahí está. Y ahora fíjense qué interesante porque a un minuto, claro, en un minuto el impacto deformó las capas hasta varios kilómetros de profundidad, prácticamente 20 y algo de kilómetros. Después hubo ese rebote, fíjense, así que unos minutos después ya rebotó todo para arriba la corteza terrestre, la parte amarilla, acuérdense, son las capas sedimentarias, y entonces después ustedes ven cómo la parte roja que está ahí arriba es la que se fundió con la fuerza y el calor del impacto. Los minerales, las rocas de las capas se fundieron y después en D, ustedes ven que hay como una explosión en el centro ahí, amarilla. Bueno, eso es el material que solamente en los primeros minutos va saltando del impacto y es el material eyectado que puede llegar hasta kilómetros, en realidad miles de kilómetros de distancia, transportado por la atmósfera, por esa onda expansiva de la explosión. Y bueno, y después más abajo tienen efectos hacia afuera porque el agua se corrió para afuera con el impacto. Después, claro, tiene que volver porque quedó un agujero y después ahora vuelve todo y se producen todas estas marejadas y tsunamis, etc. Y lo más interesante es que a distancia esa onda expansiva puede mover agua y animales que están en el agua y tirarlos sobre la tierra y a miles de kilómetros de distancia producir efectos devastadores toda la redonda de donde ocurrió el impacto. Así que algo realmente espectacular que la ciencia moderna ahora está descubriendo, realmente le da otro significado a lo que nosotros llamamos catástrofe, ¿no? Algo realmente catastrófico. Y si pasamos a la siguiente, resulta que ahí están, fíjense, a 3.000 kilómetros de distancia en el norte, en Dakota. A la izquierda la foto muestra un montón de peces, uno arriba del otro, completamente preservado. Es uno de esos lugares donde la conservación de los detalles de los peces es absolutamente espectacular. Se llaman Lagerstätte, o Lagerstätten en singular. Este es de un lugar allá en North Dakota, y ahí está lo que habría pasado con esa marejada que la onda expansiva de la explosión causó y levantó todos los peces, los tiró y los sepultó acá arriba, mezcló animales marinos con animales de agua dulce. Y lo más interesante es que en las agallas de estos peces hay unas esférulas que se forman cuando el asteroide pega, impacta y el material eyectado muy caliente forma estas esferitas de 1 milímetro, desde menos de 1 milímetro hasta unos cuantos milímetros, de acuerdo a qué distancia estemos desde del impacto. Y eso ya está documentado en una cantidad de otros sitios donde uno puede ver casi una correlación. Más cerca, esférulas de vidrio más grandes, más lejos, como hasta de 1 milímetro, un poquito más de 1 milímetro,
y estos peces lo tenían en sus agallas, lo que quiere decir que la onda expansiva, minutos después del impacto, acarreó estas esferitas de vidrio que se hicieron redondos con el enfriamiento y cayeron del aire al agua. Los peces que estaban ahí pasan el agua por sus agallas, ¿no? Por donde respiran, y les quedaron pegados ahí estas esferas y ahora están en los fósiles. Muy, muy interesante. Así que un impacto realmente con un alcance tremendo. Ahora, miremos la siguiente diapositiva y van a ver ustedes todos estos impactos. Son esas rayitas, los picos azules que ustedes ven. Ahí está la columna geológica desde más abajo a la izquierda, más arriba a la derecha, y todos esos picos que se ven en azul. La grande que recién estuvimos hablando, que es el Cretácica, está ahí a la derecha, la última a la derecha, y la más alta de todas ahí es la grande del Pérmico, y más abajo están todas las otras. Y entonces ahí está el número de especies que se fueron extinguiendo, y entonces ahora en la siguiente van a ver que en realidad es más complejo que eso, porque miren, todas estas columnitas que ustedes ven es el porcentaje de extinción que hay. Y claro, la más alta son altos porcentajes, ¿no? Pero, y por ejemplo, las de más abajo, de 20%, 10%, ¿cuántas especies pueden ser 20% de extinción? Entonces, resulta que no es solamente 5 o 6 grandes. En realidad tenemos que considerar todos los otros piquitos, porque cada uno de ellos son eventos capas donde ustedes ven grandes números de especies extinguidas. Y si vamos al siguiente, van a ver ustedes ahí otros efectos dramáticos, porque ahora hay autores que creen que hay entre 20 y 28 otros eventos de extinción. Y claro, como ya mencionamos, las causas son variadas y numerosas: grandes erupciones volcánicas, impactos de asteroides que causaron cambios a nivel del mar, calentamiento, además erupciones de metano, falta de oxígeno, efectos de los movimientos de las tectónicas de placas, porque en muchos de estos casos está todo asociado a movimientos, se están moviendo los continentes, se están acidificando los océanos y envenenando los organismos, así que eso es todo lo que está produciendo todas esas extinciones. Y además, resulta que más localmente vamos a un lugar, excavamos y encontramos miles de restos de un tipo especial de organismo, lo que llamamos mortalidades en masa, cientos o miles de organismos conservados. Y ahora los científicos han identificado más de 80 lugares alrededor del mundo, que son estos lugares de conservación exquisita, que requiere, como mencionábamos al comienzo, sepultamiento. No pueden permanecer en la superficie porque si no se echan a perder, las bacterias lo descomponen. Se necesita sepultamiento rápido y eso que refleja un corto periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo fue la catástrofe universal? Bueno, acá tienen algunos ejemplos de mortalidad en masa. ¿Se acuerdan de los trilobites que aparecen de golpe abajo de la columna geológica? Bueno, más adelante aparecen muchas otras capas intermedias, no solo las grandes extinciones, sino intermedias, donde aparecen grandes acumulaciones de trilobites y de otros organismos, como la siguiente, que muestra estos crinoideos. ¿Se acuerdan? Los crinoideos parecen flores, pero en realidad son animales invertebrados que tienen un cabito y están anclados al fondo del mar. Y también, estos lugares fantásticos de Marruecos nos muestran acumulaciones muy detalladas. Y también moluscos. Y yo solamente seleccioné algunos, pero hay cantidades más. Esto es solamente, también en Marruecos aparecen estas planchas con cientos y cientos o miles y miles, porque esto es solamente un pedazo de roca de, no sé, medio metro de ancho,
y ahí tienen todos estos amonites tan exquisitamente conservados. La siguiente les va a mostrar peces, y acá estamos con un lugar en Austria que tiene cantidad, esto más arriba, en el Mesozoico, y fíjense que hay peces de distintos tamaños, probablemente de distintas especies, pero probablemente dominados por una especie, que esos son esos grandes que ustedes ven ahí, que es realmente espectacular. Si vamos un poquito más arriba, en el Jurásico, este estrato de China, y esto se ve en muchos otros lugares del mundo, acumulaciones masivas de peces. Es como que los cardúmenes enteros de golpe murieron de golpe y fueron todos enterrados para poderse conservar todos juntos como un cardumen, ¿no? Incluso algunos, se han publicado algunos casos donde todos los peces van en la misma dirección y creen que es un cardumen que iba avanzando, murió y se enterró rápidamente, porque si no, los movimientos del sedimento, del agua, los podrían haber desviado y orientado diferente, pero están todos orientados en la misma dirección. Así que qué interesante, tan rápida la muerte y la conservación, el sepultamiento. Y este es un lugar famoso en el Jurásico, de la cantera de Cleveland-Yoy, donde hay miles de huesos. Y ustedes acá los ven todos separados, los huesos. Hay algunos que están articulados, y en algunos lugares, ustedes saben muy bien, hay esqueletos articulados casi enteros de dinosaurios. Este es de Allosaurus, una acumulación de Allosaurus, esos terópodos, esos que andaban en dos patas, ¿no? Pero bueno, hay acumulaciones tremendas. Y en Líbano hay un lugar muy, muy interesante. Esto también es en la parte final del Mesozoico, en el Cretácico, donde están estos camarones, que ustedes los ven. Miren qué delicada las estructuras que fueron conservadas. Entonces tenemos que pensar en algo bastante rápido, cosa que eso no se descomponga, no se empiecen a soltar del cuerpo y quedan hermosamente conservados. Muerte y sepultamiento rápido. Todo sugiere catástrofe. Y estos dinosaurios que están acá son todos jóvenes, y ahí tienen un bloque, así se los encuentra, y en ese bloque, lástima que no puse el tamaño, ahí es como 1 metro más o menos, y tiene como 8 ejemplares de juveniles de estos dinosaurios de China. Y fíjense, parece que hubo una mortandad en masa ahí, se quedaron atrapados de alguna manera, enterrados, y ahora los encontramos en grandes cantidades. Pero en otros lugares, como en una cantera que la Universidad Adventista en Texas mantiene en Wyoming, ya van 40.000 huesos descubiertos. Y algunos creen que ese puede llegar a ser una de las capas con hueso de dinosaurio más abundantes que puede haber sobre la Tierra. Realmente espectacular. ¿Qué nos dice eso, no? De los procesos que ocurrieron. Y bueno, y esto es lo que yo les mencionaba allá en Dakota, los peces perfectamente conservados con esas esferulitas en sus agallas. También, así que grandes mortalidades de masa a través de toda la columna geológica. Y la siguiente nos va a mostrar unos pececitos de más arriba, de un lugar donde yo he estado estudiando, en Wyoming. Estos son de lagos, pero miren qué acumulaciones impresionantes de unos pececitos que no son muy grandes, entre 5 y 10 centímetros, pero también grandes mortalidades en masa y exquisitamente conservados, ¿no? Así que a través de toda la columna hay todas estas demostraciones de eventos catastróficos y de muy corta duración. Así que si todos son de corta duración, cuando los juntamos a todos, ¿cuán corto fue el periodo de tiempo para todos estos estratos? Yo creo que en realidad es un argumento para pensar que todo representa un tiempo mucho más corto de lo que señala la ciencia moderna, ¿no? Y ahora, un evento más, que es alguno que ustedes ya conocen porque lo hemos mostrado. Ahí estamos con el doctor Esperante, que estudió estos estratos en el sur de Perú, en el desierto, donde están las ballenas
completamente enteras, muchas de ellas. Hay tiburones bien preservados, hay delfines y una cantidad de otros tipos de organismos exquisitamente conservados, otro Lagerstätte fantástico, y bueno, miles y miles, y cómo se enterraron. Tendrían que haberse enterrado muy, muy rápidamente, porque se sabe, y el doctor Esperante hizo unos estudios en el fondo del mar, que los animales que se mueren y caen al fondo del mar no duran mucho tiempo. En realidad, en un par de años se terminan desapareciendo, porque los animales del fondo del mar se los van comiendo, taladrando y se van descomponiendo, etcétera, etcétera. Así que esto tiene que haber sido también muy catastrófico, muy rápido, ¿no? Así que bueno, fíjense qué panorama, ¿no? E incluso en la parte más arriba de la columna tenemos, ¿se acuerdan esos eventos de las glaciaciones, la era de hielo, la famosa era de hielo? Bueno, no necesitó ser demasiado extendida, pero ahí contiene, fíjense, mamuts enteros con toda la carne, bueno, está momificada, podríamos decir, por el frío, pero con sus tejidos, su pelo y todo el esqueleto completamente conservado, momificados por el frío, ¿no? Así, y también en masa, que indica eventos rápidos. Así que cuando miramos el registro entero, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que hubieron muchas extinciones, no solamente 5 o 6 grandes. Los científicos ya han reconocido eso y por eso se han convertido, se han denominado neocatastrofistas, porque antes no se aceptaba ningún tipo de catastrofismo. Pero siguen pensando de que la cantidad de años para el registro de la vida es de muchos millones de años, y de vez en cuando hubieron eventos catastróficos que eliminaron mucho de los que estaban vivos, ¿no? Así que, pero se reconocen extinciones catastróficas, y yo creo que cuando miramos la distribución, en realidad nos señalan algo global, efectos globales, muchos eventos de mortalidad en masa, depósitos de mega inundaciones, de tormentas, de volcanes con cenizas y de los impactos extraterrestres. Así que todo apunta a un pasado muy, muy catastrófico. Ahora, si quisiéramos resumir las causas, bueno, ahí están los impactos. Este es un dibujo, ¿no? Una ilustración de lo que debe haber pasado cuando cayó en el mar ahí en Yucatán. Acá tenemos un cráter moderno en la superficie de la Tierra, acá en Arizona. Así que hay gente que va registrando un catálogo de todos los impactos verificados, y acá tienen el mapa. Es una base de datos de impactos extraterrestres, y acá está donde han ocurrido, y ahí los rojos son los más grandes, hasta más de 50 kilómetros de diámetro. Y el que está ahí en el Caribe, ahí en la puntita de Yucatán, ese rojo que está ahí debajo de Estados Unidos, ese es de 150 kilómetros. Pero hay otros rojos que ustedes van a ver, y hay uno en África, allá abajo, uno rojo, que muestra que es uno que tiene mucho más, incluso de como 300 kilómetros de diámetro. Y bueno, después los otros son desde 50 metros hasta 50 o más kilómetros de diámetro. Así que fíjense qué tremenda la historia de impactos en la historia de la corteza terrestre. Y si vamos a la siguiente, ahora vamos a ver los volcanes. Y este es un ejemplo más reciente, de 1980, donde un volcán explotó catastróficamente. Y si miramos la siguiente imagen para ver la explosión, y en la tercera imagen nos muestra cómo quedó, y ustedes ven que una cuarta parte por lo menos de la parte superior voló y desapareció, y todos los bosques que estaban acá fueron arrasados. Lo interesante es que la onda expansiva de la explosión muy caliente, con gases calientes, quemaron las cortezas, quemaron las hojas, las ramitas finitas, y arrastraron todo hacia... Y si volvemos para adelante otra vez, ahí van a ver la explosión y otra vez cómo quedó
Bueno, los troncos, algunos de ellos fueron arrastrados kilómetros y sepultados, algunos en forma vertical, que es muy interesante para pensar en qué efecto tuvieron sobre la vegetación. Ahora, si vamos al mapa de las grandes erupciones volcánicas de las que les contaba, ahí lo tienen, y todo eso, ahí están los de Sudamérica, fíjense, justo en el Cretácico, allá en India, en Siberia, y los azules que ustedes ven son en el fondo del mar, porque vieron en el fondo del mar hay también volcanes, islas volcánicas, así que hay un montón, ¿no es cierto?, distribuido por todo el mundo, así que si empezamos a mirar vamos a ver que los efectos fueron globales, porque se encuentran en distintos continentes, más o menos en las mismas épocas o las mismas capas, podríamos decir. Así que el efecto combinado de impactos y erupciones volcánicas, y si vamos a la siguiente, me gusta porque esto, aunque es del final del Cretácico, eso es una linda comparación de los impactos de asteroides en la columna de la izquierda, todos esos círculos dorados, la cantidad de iridio que hay en esas capas, ese mineral que viene de asteroides, en violeta la cantidad de erupción de volcanes, y entonces el efecto, el cambio en el clima, la línea roja, y el estrés sobre las especies, o sea, la extinción de las especies a la derecha. Entonces, cuando combinamos todo, resulta que, y si nosotros pensamos, bueno, las evidencias apuntan a algo bastante rápido, entonces yo creo que se puede como que resumir todo en un evento global, una gran catástrofe compleja y global. Y tenemos todas estas capas que hemos hablado de mortalidades en masa, de extinciones, de buena conservación, que indica rápida fosilización y periodos cortos de tiempo. Ahora, yo le decía que las evidencias son de la historia de la vida sobre la Tierra, pero también señalan algo acerca de su origen. Entonces ahora miren, vamos a mirar un poquito otro datito que nos muestran los fósiles, y no vamos a ir a tanto detalle porque ya se nos acaba el tiempo, pero son lo que se llaman discontinuidades fósiles. Esto es los lugares, todas esas flechitas que ustedes ven ahí son lugares en la columna de la geológica y en el registro fósil donde aparecen de golpe nuevas especies que no tienen antepasados más abajo. Así que, ¿qué pasa con la teoría de la evolución? Que dice que gradualmente se fueron originando, desde el comienzo allá abajo, y después gradualmente fueron apareciendo despacito una tras otra, y todas las variedades se fueron formando. No se ve eso en el registro. Lo que se ve es una aparición abrupta, y entonces les voy a mostrar un par de ejemplos. Por ejemplo, ustedes saben, ya escucharon hablar de la explosión del Cámbrico, y ahí tenemos los trilobites. La primera vez que aparecen con esos ojos compuestos tan complejos como los de los aguaciles, las moscas y todos los insectos voladores que tienen ojos así de complejos hoy, ¿no? Y la primera vez que aparecen son así de complejos. Si vamos a la siguiente, este bichito que se llama Anomalocaris, también la primera vez que aparece es ahí en el Cámbrico, en la explosión del Cámbrico, 16.000 lentes hexagonales en cada ojo, esos ojos grandes morados que se ven, violetas que se ven ahí, y la visión de esto era incluso mejor que la de los trilobites, y no se puede decir que este ojo se haya originado de los otros, porque son completamente diferentes. Y si vamos al siguiente, fíjense, esto es reciente, y si puedes apretar un clic en la pantalla, en el medio del bichito, a ver si se acelera, eso, ahí va, gracias. Miren, se ha reconstruido este bichito que tenía como medio metro de tamaño y vivía en el fondo del mar y era uno de los grandes depredadores en el mar, también con órganos muy complejos. Y si vamos para ahí, si vamos un poquito más arriba, ahora fíjense, la siguiente, tenemos estos, y otra más, y ahí van a ver estos parecidos a los alguaciles, ¿no?
pero estos son un poquito diferentes, pero la primera vez que aparecen así de complejo. Miren el tamaño, el ancho de las alas combinadas, ¿no? Casi 70 centímetros. ¿Cómo les gustaría ver volar uno así de grande hoy en el aire, ¿no? Pero este es uno famoso, se llama Meganeura, de Francia, y hace mucho tiempo que se lo conoce. Así que en el Carbonífero hay una explosión de insectos. De golpe aparecen los insectos con alas. ¿Y de dónde las sacaron? ¿Cómo fue que evolucionaron? Las alas, el vuelo, todo eso. Y aparecen una cantidad de grupos diferentes. Este es un poquito más arriba, esto es en el Cretácico, y acá hay una gran radiación, se llama, porque de golpe empiezan a aparecer cientos de diferentes tipos de insectos en estas capas del Mesozoico, y es algo impresionante. Es difícil de explicar porque no tienen antepasados que uno puede decir, este se originó de más abajo, así, así, así. No. Y si vamos un poquito más arriba, van a ver ahí reptiles voladores. ¿Se acuerdan que los mencionamos como se extinguieron? Sí, pero aparecen de golpe en el Triásico. Y así, como ustedes lo ven, ¿cómo apareció el vuelo en los reptiles de golpe? Y en los insectos, y en los mamíferos, y en las aves, ¿no? Y si vamos más arriba, vamos a ver la aparición repentina de las plantas con flores. Y esto se llamó el misterio abominable, así lo llamó Darwin, porque para él era un misterio abominable, no se podía aceptar. Y esto es una de las primeras flores que aparecen en las capas, en los estratos, y no hay manera de explicar cómo pudo evolucionar un órgano tan complejo como la flor, y la reproducción que eso implica, ¿no? Y bueno, y encima una radiación tremenda de aparición de distintas familias enteras de plantas con flores. Lo mismo pasa con las aves, la radiación de aves modernas. Esto ocurre ahora en el Paleógeno, en la base del Cenozoico, y acá aparecen las primeras aves, y acá tienen unas de la formación Green River y una moderna ahí a la derecha, pero bueno, la variación que hubo en aves modernas es incomprensible. Tantas variedades con cambio de estructura, cambio en modos de vuelo, etcétera, ¿no? Y si vamos a la siguiente radiación un poquito más arriba, aparecen de golpe los primeros murciélagos. ¿Y qué tienen estos de diferente? Aparte de las alas, que son membranosas y son mamíferos, aparecieron en forma aislada, evolucionó las alas y el vuelo en los mamíferos. Qué difícil de explicar. Bueno, por eso algunos paleontólogos dicen que todas estas apariciones repentinas es una refutación de la teoría de la evolución. Y piénsenlo un poquito, los murciélagos, ¿cómo es que andan volando de noche? ¿Se acuerdan el sonar que tienen con la ecolocación y los soniditos que rebotan y lo captan? Bueno, y eso cómo apareció la primera vez que aparece, ¿no? Y si vamos más arriba, y con esto ya vamos terminando, aparecen y también se diversifican tremendamente las mariposas, también en el Eoceno, y esta es una de las más famosas mariposas. Algunos creen que posiblemente sea la mejor mariposa fósil jamás encontrada allá en Colorado, en el Eoceno, y ahí abajo a la izquierda hay una reconstrucción basada en algunas que son muy parecidas, que tienen esos colores, pero fíjense qué extraordinario, cómo aparecen de golpe y toda la pigmentación y todo eso, ¿no? Exquisito y tremendo. Yo creo que todo eso, y vamos a la siguiente, apunta a varias cosas. Primero, ¿se acuerdan la primera parte? El aspecto general catastrófico del registro fósil, que apoya un modelo bíblico de un diluvio global. Y segundo, esas discontinuidades que mencionamos brevemente, porque todas implican diseño. Tuvo que haber diseño para que se originen nuevas estructuras y aparezcan diversos tipos de organismos de golpe sin antepasados. Y bueno,
por eso decimos que refutan la teoría evolutiva y apoyan la intervención de un diseñador inteligente, tal como ocurrió en la creación, en la semana de la creación, cuando Dios creó todos estos organismos, ¿no es cierto? Y yo creo que hay muchas evidencias que nos ayudan a apoyar el registro bíblico. Yo creo que, y si vamos a las últimas, yo creo que acá hay otro elemento interesante, no solo diseño inteligente en la aparición de las estructuras complejas, sino también el diseñador diseñó algo muy interesante. Miren, en los fósiles. La ciencia humana, dice Elena White, nunca podrá dar razón de sus maravillosas obras. Dios lo ordenó, podríamos decir, diseñó, ¿no? De tal modo que hombres, bestias y árboles, muchas veces más grandes de aquellos que ahora están sobre la tierra, y otras cosas, fueran sepultadas y allí conservadas, como fósiles, ¿no?, como evidencia para el hombre de que los habitantes del mundo antiguo perecieron por un diluvio. Qué interesante. Así que me gusta este aspecto, ¿no? Yo por eso termino ahora diciéndoles y deseándoles confianza, porque tenemos las evidencias. Y esto es lo que nos sugiere Elena White cuando dice: debería haber una fe plena en la autoridad divina de la santa palabra de Dios. La Biblia no ha de ponerse a prueba con las ideas científicas de los hombres. El conocimiento humano no es una guía confiable, y ya vimos que los fósiles nos están mostrando que las evidencias refutan la teoría evolutiva, ¿no es cierto? Y todo lo que vemos, lo demás que vemos en los fósiles, nos apoyan un modelo de una cronología corta y de un evento catastrófico con el diluvio, y no una evolución gradual a través de millones de años. Así que fíjense, Moisés, algunos dirían, bueno, pero ¿cómo sabemos que es eso que está en la Biblia? Bueno, Elena White nos ayuda un poquito, nos dice: Moisés escribió bajo la dirección del Espíritu de Dios, y una teoría geológica correcta nunca aseverará haber hecho descubrimientos que no puedan conciliarse con sus declaraciones, o sea, las de la Biblia. Toda verdad, y esto es lo bueno, sea en la naturaleza o en la revelación, acá están los dos grandes campos, ¿no? Ciencia y religión, o ciencia y Biblia, o ciencia y fe. Toda verdad es consecuente consigo mismo en todas sus manifestaciones. Y ojalá que todos podamos tener esa confianza en lo que Dios nos ha revelado, tanto en la Biblia como en el registro que acabamos de mirar un poquito, ¿no? Así que si tienen cualquier otra duda, pueden ir al sitio del GRI, grisda.org, y ahí van a encontrar muchos otros recursos, tanto en inglés como en español, artículos, comentarios, recursos didácticos, etcétera, que les pueden venir muy bien. Muchas gracias y les mando un abrazo nuevamente. Su micrófono, profe, no se escucha. Ahora sí. Gracias, doctor Vialle, por tu conferencia. Muy rica, muy llena de información valiosa para nosotros. Gracias por compartir la información. Para el próximo sábado tenemos algunos anuncios importantes. El primero es que debido al cambio de horario, tendremos la conferencia de 3 a 4 de la tarde el próximo sábado. Es decir, estaremos iniciando a las 3 de la tarde, hora del centro. Así que los invitamos para que estemos a tiempo como ahora. Nos dio gusto que hoy había bastante gente conectada cuando inició la conferencia. Los invitamos para que el próximo sábado también nos acompañen a partir de las 3 de la tarde.
y tendremos con nosotros al doctor Esteban Domínguez. El doctor Esteban Domínguez es uno de nuestros catedráticos aquí en la Universidad de Montemorelos. Él va a presentar, él es químico, él es un maestro de química, muy versado en esa área de la ciencia, y la conferencia que presentará es el diseño de la tabla periódica como una herramienta que nos ayuda a visualizar la importancia de las reacciones químicas para la vida. Una conferencia muy importante para maestros de ciencia, maestros de química, biología, física, etcétera. Los invitamos para que nos acompañen en esa conferencia que el doctor Esteban ha estado preparando. Me consta que ha estado preparándola con mucho empeño, con mucha responsabilidad para traer buenos materiales para el público. Así que los esperamos también el próximo sábado. También queremos expresar desde aquí nuestra tristeza porque nuestro compañero, el maestro Tennyson Chiray, no está con nosotros. Él está en Perú, en Brasil. Desafortunadamente la mamá de él también descansó hace unos días. Así que Tennyson, desde aquí te damos nuestras condolencias y te pedimos también, te recordamos también la esperanza que tenemos de ver a nuestros seres queridos en la segunda resurrección. Te estamos esperando para que te integres nuevamente al equipo. Estamos también en un esfuerzo para traer como conferencistas a personas versadas en la ciencia, como el doctor Biaggi, como el doctor Cortés, que nos acompañó el sábado pasado, como el doctor Michael Bigi, que nos acompañó también hace unos sábados. Para la tercera temporada estamos trayendo también varios conferencistas. De hecho, el doctor Biaggi también estará con nosotros la tercera temporada. Ya tenemos aquí la conferencia con él. Tendremos también la próxima temporada, con el favor de Dios, al doctor William Dembski. Él es uno de los grandes teóricos del diseño inteligente. Estamos en contacto con él y está dispuesto a acompañarnos, así que vamos a hacer también el esfuerzo de traerlo. Les invitamos también para que estén atentos a la calendarización de la tercera temporada que en breve tendremos. Bien, doctor Biaggi, la gente está haciendo muchos comentarios, muchas preguntas. Vamos a tener unos 20 minutos nomás para ellas, así que vamos a empezar. La gente manda saludos, comentarios. Vamos a mencionar algunos de ellos, ¿de acuerdo? Tenemos primero yo voy a decir al seguidor número 1 de nuestros Orígenes Revelaciones, el muchacho Alan Chablé. Él siempre está conectado al empezar el programa. Gracias, Alan, por estar con nosotros. Gracias por ese deseo que tienes de adquirir conocimiento cada vez. Raúl González, de Ciudad de México. Shabbat Shalom, Dios bendiga a todos. Jorge Zúñiga, desde Cuautla, Morelos, ahí está. Y voy a hacer referencia a una pregunta que él tiene. Hizo varias preguntas, pero como el tiempo es corto, voy a hacer referencia a una pregunta que está más abajo que él formuló. Vamos para acá, David, un poco para abajo. Por acá tenemos, más abajito, hay otra pregunta. Aquí está, esto que tiene aquí doctor Biaggi. Jorge Zúñiga dice: el comentario respecto sobre lo encontrado en el interior de los peces, ¿se dio por el meteorito o por el diluvio? Esa es una buena pregunta, pero la respuesta es más simple de lo que uno se imaginaría, porque en realidad los meteoritos que hemos estado mencionando y los volcanes y todo eso, en realidad son parte de las catástrofes que llamamos diluvio. El problema que tenemos es que por la manera en que Dios reveló o inspiró a los escritores para escribir el registro del diluvio, no hay tantos detalles, ¿no es cierto? Y entonces lo que ellos podían ver y conocer más directamente, porque acuérdense que en esos momentos que ocurrió el diluvio, no había ningún registro ni memoria de catástrofes anteriores. Así que no conocerían mucho de lo que podría haber sobrevenido después, como nosotros hoy conocemos, porque tenemos todas estas cosas que están ocurriendo hoy, catástrofes que vemos hoy.
Entonces yo creo que Dios estimó que con explicar el asunto del agua era lo más práctico para mostrarnos cómo fue el diluvio en su aspecto global. Pero ahora, si ustedes se ponen a pensar un poquito, supónganse que ahí en el Mesozoico, donde están los famosos dinosaurios, se hayan ido enterrando, como decíamos, en forma bastante catastrófica para que se conserven, ¿no? Y entonces, ¿cómo se van a enterrar? La única manera posible es con sedimento que es usualmente movido por agua, ¿no es cierto? Entonces, ahí, bueno, estamos en el diluvio, se están muriendo distintos tipos de organismos. En realidad, claro, muchos científicos dirían, bueno, pero este dinosaurio acá abajo se murió, se extinguió y fue enterrado y tapado, y a lo mejor catastróficamente millones de años antes que el siguiente, y así las capas de más arriba en realidad son millones de tiempo una con respecto a la otra. Pero nosotros que pensamos en una cronología corta por el estudio de las genealogías en la Biblia misma, en el registro bíblico, pensamos no, las capas se fueron sucediendo muy rápidamente una después de la otra, y es parte de esa catástrofe que llamamos diluvio, ¿no? Entonces, pero cuando ahora miramos esas capas, sí, se depositaron todas con agua y enterraron los fósiles, qué bárbaro, pero entre medio también están los impactos, los cráteres de los impactos de asteroides, y entre medio están capas con erupciones volcánicas. Entonces yo creo que estas otras cosas que no eran conocidas para nada, de paso tampoco era conocido para nada las grandes inundaciones, ¿no? Pero ahora yo creo que podemos incorporar estos otros elementos en la catástrofe global, y entonces imagínense ustedes cuán más, no solo compleja, sino cuán más catastrófica lo hace alrededor de todo el mundo. Entonces yo creo que podemos incorporar y armonizar todos los detallecitos de los cuales no se habla en la Biblia, ni con Elena White, pero ella habla de convulsiones de la corteza terrestre, ¿no? Y después más adelante habla de volcanismo y otras cosas, pero no asociada con el diluvio mismo. Pero yo creo que nosotros los podemos asociar, porque si decimos desde acá abajo hasta acá arriba es todo diluvio, entre medio están todas estas capas de erupciones volcánicas, e incluso hay algunas donde uno puede detectar que hubieron algunos movimientos tectónicos, donde se movió esto para acá y para allá, y probablemente hubieron tremendos terremotos y todo. Es todo parte de esa gran catástrofe compleja que llamamos diluvio, ¿no? Gracias, doctor Biaggi. Tenemos a Moisés Nicida, te manda saludos, doctor Biaggi. Moisés Nicida te está mandando saludos desde acá de Montemorelos. Rafael Hortas Caldelferri, saludos desde Brasil. Un tema muy interesante. Saludos para el doctor Roberto Biaggi. Gracias. Rafael Horta Scaldaferri pregunta: ¿cómo se puede entender el tema del diluvio junto a las explicaciones naturalistas del evolucionismo? Por ejemplo, los periodos de extinción como el Permiano, el Cretáceo, etc. Bueno, justamente eso es lo que nosotros mostramos hoy en la charla, esas 6 extinciones masivas, y no es tan difícil, porque estas extinciones los datos vienen de las capas esas donde están todas esas especies conservadas y toda esa variedad de especies y grandes acumulaciones masivas de mortalidades en masa. Entonces yo creo que justamente, aunque las descripciones han venido de los investigadores científicos naturalistas, podríamos decir hasta cierto punto uniformistas, porque siguen manteniendo la escala original
del tiempo profundo geológico. Pero bueno, ellos han descrito todos esos eventos y ahora nosotros los incorporamos y decimos, miren, esto acá hay un problema porque no se puede entender que esto haya durado tanto tiempo, sino que, y que los espacios entre las capas hayan durado millones de años por esto y por el otro, específicamente porque no se ven las evidencias de millones de años del paso del tiempo entre una capa y otra, cuando ahora sabemos que si hubieran pasado millones de años en una superficie determinada, se hubiera erosionado con los procesos normales del paso del tiempo en nuestras condiciones actuales. Así que hay evidencias, muchas más, para pensar de que esa escala se puede reducir dramáticamente. Entonces, cuando reducimos la escala porque eliminamos esos espacios de tiempo donde no pasa nada, por ejemplo, entonces podemos tener una secuencia corrida de corta duración que tienen todos estos fósiles que los científicos han descrito y lo interpretamos diferente que ellos, como un evento global. En algunos casos, muchas de las cosas que ellos han visto también son globales, o de gran alcance continental, por ejemplo, o de una región muy grande donde no hay mecanismos modernos que puedan explicar un proceso geológico de esa naturaleza, de esa extensión en la superficie de la Tierra. Entonces nosotros creemos que esto debe ser todo parte de esta catástrofe global que llamamos diluvio y de muy corta duración. Entonces todos los datos que los científicos los interpretan de otra manera, nosotros los interpretamos para este evento que está descrito en la Biblia como el diluvio. Gracias. También tenemos saludos desde Guatemala con Ángel Alberto Ragankov, uno de los hermanos que impulsa bastante allá estos temas de ciencia y religión. Sí, Ángel. Roy González hace comentarios también. Saludos de Margarita Biaggi desde Argentina. ¿Quién será? Hola, Marga. Ismael Chablé también te manda saludos. Y Ismael Chablé pide algún comentario tuyo, doctor Biaggi, de este comentario de Elena de White, donde dice ella, es cierto que los restos encontrados en la Tierra testifican que existieron hombres, animales y plantas mucho más grandes que los que ahora se conocen. Sí, excepto el hombre. Pero bueno, yo digo que sí porque tenemos los animales gigantescos, por ejemplo, los dinosaurios, muchos animales marinos que se extinguieron, que son gigantescos, y tenemos árboles muy grandes que también, y plantas de distintos tipos, especialmente las plantas inferiores, esos calamites y todas esas otras que son como tipo helechos y tipo otros como que ahora encontramos como simples plantitas de 1 metro o 2. En el pasado habían algunas de 20, 30, 40 metros. Entonces sabemos de que hubieron animales y plantas mucho más grandes que los que ahora se conocen. Entonces, en base a eso uno podría decir, bueno, seguramente que también el hombre, en proporciones, podríamos decir, era mucho más grande de lo que es ahora, porque esos organismos eran mucho más grandes, digamos, el doble o algo así, ¿no? Entonces, bueno, o el triple. Pero bueno, a lo mejor no tanto en el hombre, pero podemos pensar que sí, aunque la evidencia final todavía no la tenemos, porque el resto de humanos fósiles no es muy abundante y lo que hay está en la parte superior de la columna geológica y encima una buena cantidad de lo que se consideran humanos o antepasados humanos fósiles en realidad no son humanos fósiles o no, se llaman homínidos pero no son
la mayoría no son Homo, género Homo, que es algunos que se parecen bastante a los humanos, algunos no tanto, pero bastante, y que se los podría considerar humanos, y otros que, bueno, que son mucho más parecidos al hombre moderno, anatómicamente moderno, que aparecen como fósiles bien arriba de la columna geológica y tampoco son demasiados, y están, por ejemplo, los Homo neandertal, Homo, bueno, 2 o 3 diferentes especies de Homo que son muy parecidos a nosotros. Por ahí escuché un comentario incluso de que Neandertal, aunque nosotros a veces lo vemos dibujado como un ser medio primitivo, tenía el cráneo y el cerebro mucho más grande que nosotros, y cuánto más inteligente podría haber sido, ¿no? Pero bueno, los Neandertal no son tanto más grandes que nosotros en altura, en estatura, y yo creo que la mayoría de los que murieron, que habrían sido unos cuantos, algunos calculan en millones al momento del diluvio, evidentemente no los hemos encontrado. Entonces yo creo que o no se pudieron conservar por alguna razón, o están por ahí y todavía no los hemos encontrado, y un día será un gran descubrimiento y una gran evidencia de esa mortandad en humanos que eran coetáneos, vivían al mismo tiempo que muchos de estos organismos que algunos creen son antepasados y que vivieron millones de años antes que el ser humano, ¿no? Pero bueno, tenemos ese problema que no podemos dar todavía con seres humanos que pensemos que fueran antediluvianos. Muy bien, gracias. Saludos desde Mexicali, de Mari O.B. Un gusto, Mari. Jorge Zúñiga, bueno, ya hicimos un comentario de Alberto Zúñiga. Raúl González también. Jorge González. Nicolás Balduzzi desde Argentina. Nicolás Balduzzi. Vamos a esta pregunta. Dice, te saluda doctor Biaggi, Nicolás Balduzzi, dice, ¿podría comentar en qué se basa la ciencia convencional para estimar la antigüedad del registro fósil? Hola Nicolás, qué gusto de saludarte. Otto me contó acerca de ti y pienso, bueno, llegará el día en que podamos tener una linda relación de amigos y discutir muchos de estos temas. Así que un abrazo grande. Esa pregunta es muy importante porque, como ya sabemos, esa edad de millones de años que hemos venido mencionando acá y allá es la cronología radiométrica basada en la datación radiométrica que no es exactamente basada en los fósiles, pero es basada en la datación de rocas y minerales especiales y átomos conservados en los estratos de rocas donde están los fósiles. Entonces, especialmente si hay tobas, que son esas cenizas volcánicas que han sido conservadas, que tienen ciertos minerales especiales que podemos analizar para datar, eso es lo que se usa generalmente para establecer la edad. Pero la edad está determinada por algunas constantes de decaimiento de átomos radioactivos que revelan una vida media de muchos miles o millones de años. Pero yo lo que pienso es que cuando miramos, por ejemplo, en un libro básico de geología física,
cuando se trata el tema de la datación, se reconoce que hay datación relativa, que es el orden de las capas. Obviamente las que están más abajo son más antiguas que las que están más arriba, pero también está la datación absoluta, que está basada en la datación radiométrica. Y cuando explican en qué se basan, abiertamente los científicos naturalistas admiten de que hay algunas presuposiciones que hay que tener en cuenta, 3 o 4, y eso es muy significativo, porque admiten de que a lo mejor podría haber ciertos cuestionamientos o problemas. Los científicos dicen, bueno, hemos considerado todo eso y hemos tomado los recaudos para que no pase esto, no pase aquello, y podamos medir y calcular y considerar todas las posibilidades, pero igual ocurren algunos problemas de datación. No siempre las dataciones salen como todas iguales, pero algunos creen que, bueno, que a lo mejor hay oportunidad en esas presuposiciones para cuestionar la validez de la datación radiométrica. Pero el hecho es de que no sabemos exactamente, porque imagínense, lo de más abajo data radiométricamente más antiguo que lo que está más arriba. Y hay una secuencia y es muy valedero para la bioestratigrafía, para correlacionar capas de acá para allá, y a través de de toda la corteza terrestre. Y entonces yo creo que hay un aspecto que algún día deberá ser develado, que todavía no tenemos la respuesta, que es, bueno, ¿y por qué funciona tan bien para ese tipo de bioestratigrafía o para estratigrafía en general? Y pensamos que no debe ser la edad real basado en nuestras consideraciones del análisis del texto bíblico y algunos otros comentarios y consideraciones cuando decimos, bueno, en este lugar no se ve el paso del tiempo, así que si de acá hasta la siguiente capa hay 10 millones de años, no vemos el paso de 10 millones de años. Entonces, si eliminamos esos 10 millones de años, ¿qué pasa con la datación radiométrica? No coincide la datación radiométrica con lo que vemos en la sedimentación o en la producción de material volcánico o esto el otro. Así que eso es un grave problema que tenemos y que algún día esperamos se pueda revelar o develar, y admitimos que todavía es un problema escabroso para nuestra postura de una cronología corta para la vida sobre la Tierra, ¿no? Así que espero que algún Muy bien, día doctor Belli, gracias. explicar de una mejor manera. Muchas gracias. La gente sigue participando, sigue habiendo preguntas. Lamentablemente el tiempo se está agotando. Tenemos aquí a Orlán Cruz, Lidia Cristina González Oliveros, mi hermana desde Culiacán. Hola Lidia, ¿qué tal? Kedellín Lundier Félix, Héctor Bustillos, Esther Ortega, Eduardo Sánchez, López, Mark Break, Elvia Aguilar, Jesús Alvarado. El hermano Alvarado tiene 2 preguntas. Vamos a hacer la última. ¿Qué comentario tiene, Roberto, para el doctor, el hermano Jesús Alvarado, que nos sigue todos los sábados también? Él pregunta, ¿puede el diluvio explicar la separación de la Pangea? No sé si ustedes habrán escuchado, pero hay un investigador creacionista que ha hecho el modelaje, el doctor Baumgartner, modelaje de la tectónica de placas para terminar con un modelo de él, de lo que él ha llamado la tectónica de placas desenfrenada, o sea, que ocurre en un corto periodo de tiempo. Y él mismo ha reconocido que en sus cálculos se puede pensar que si la tectónica de placas es muy rápida, o sea, en una cronología corta, puede haber problemas para el enfriamiento de toda esa energía. Y a lo mejor no alcanzaría el agua de los océanos para enfriar. Pero bueno,
él ha hecho un modelo de una explicación de cómo se movieron los continentes en un periodo corto de tiempo, y desde ese punto de vista el diluvio lo puede explicar, porque el diluvio no solo sería el agua y los impactos y las erupciones volcánicas, sino las consecuencias del cataclismo en el sentido de toda esta tectónica que ha ocurrido, el levantamiento de los continentes, que ahora sabemos ocurrió, el levantamiento de las cordilleras en los bordes de placas tectónicas que chocan o que se deslizan y producen otros efectos como fallas y toda una consecuencia de bloques y que se levantan y otros bajan. Y bueno, pero yo creo que la catástrofe debería poder explicar todo eso simultáneamente, porque es parte del mismo cataclismo global. Y de hecho Baumgartner tiene este modelo que tendería a poder explicarlo como consecuencia de esta catástrofe que llamamos diluvio. Gracias, doctor Miyagi, por sus respuestas. Bueno, como dije, tenemos muchas preguntas, sin embargo, el tiempo, estimado público, se nos ha agotado. Tenemos aquí a varias personas: Elvia Aguilar, Moisés Nicida, Eduardo Sánchez, Ezequiel Hernández, César Espinosa, Ruth Ose, etc. Sin embargo, el tiempo se nos ha agotado. Damos gracias nuevamente a todo el público por su amable atención, por su participación. Los invitamos para el próximo sábado con la conferencia del doctor Esteban Domínguez sobre la tabla periódica, que sin duda presentará una perspectiva diferente también desde el punto de vista de la ciencia y la fe con la tabla periódica. Así que los invitamos para que nos acompañen. El diseño de la tabla periódica como una herramienta que nos ayuda a visualizar la importancia de las reacciones químicas para la vida. Los invitamos para que nos acompañen a las 3 de la tarde. Recuerden, tendremos cambio de horario. 3 de la tarde, hora de inicio. Así que los invitamos para que no se les olvide y nos acompañen. Por hoy nos despedimos. Deseamos que la bendición de Dios siga acompañándonos y que podamos reunirnos con el favor de Dios el próximo sábado para seguir aprendiendo sobre nuestros orígenes, revelaciones. Que Dios bendiga a todos. Muchas gracias, un abrazo muy grande para todos.